Hoy tenemos un invitado muy especial, es Octavio Giraldo. Ya ahorita lo presentaremos en propiedad. Primero que todo, pues un agradecimiento a Esteban. La presentación. Gracias. Ok, bueno, primero que todo, un agradecimiento muy especial a la Casa del Libro Total por este espacio. Como decía José, ya vamos para la quinta sesión. Este es un conversatorio en donde nos ha acompañado siempre nuestros amigos de Aviala de AIP Huila, y adicionalmente, pues digamos que nosotros venimos desarrollando un proyecto universitario llamado Labrido, que está basado en AIP Huila, donde estamos desarrollando un modelo educativo absolutamente novedoso, basado principalmente en el desarrollo del ser, en lo que se denominaría las habilidades blandas, pero obviamente también desarrollamos y estructuramos diferentes tipos de proyectos. Y adicionalmente, hoy vamos a hablar de un tema muy espectacular, que es perfecto. Listo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en este país, que es la acción comunal, que son las juntas de acción comunal. Y para esto pues hemos invitado a nuestro querido amigo Octavio Giraldo, que ya nos contará él cuál es su especialidad. Bueno, entonces, primero que todo, pues, ¿quién es Carlos Aguirre? Yo soy bogotano, de familia ipuna, pero ya me considero ipuno. Entonces, pues, digamos que ahora es mi hogar y me siento muy feliz viviendo en Aire. Aquí hay varios amigos ipunos. Y esa relación con AIP, pues digamos que ha sido toda la vida, y ahora con el proyecto, pues con mayor razón, estamos en un trabajo importantísimo en formación, y asimismo un trabajo importante también de entrenamiento y de desarrollo de proyectos. Y vamos hoy a conversar de la acción comunal, y para eso entonces ahora sí le entrego la palabra a Octavio para que se presente y nos cuente muy rápidamente cuáles son sus fortalezas, sus habilidades y su relación con la acción comunal. Y pues bueno, querido profe, la palabra. Muchas gracias, amigo Carlos Hernando, por esta invitación tan especial. Por supuesto que muy agradado de estar aquí nuevamente en esta oportunidad, pues, para participar, anunciando cosas de la acción comunal de Colombia. Ese servidor, Octavio Hernando Giraldo Hernández, igual aipono, pero que salí muy temprano de AIP y estuve por los FASA hasta mis 17 años, quiere decir que tengo 2 años en el Huila, pero todo el Huila y Colombia en mi corazón, siendo comunal. Profesional del área de la salud, psicólogo, especialista en psicología social comunitaria, dirigente comunal. Tuve la oportunidad de ser el presidente de la Federación Comunal del Departamento de Huila por 2 periodos, secretario general de la misma federación por 2 periodos, incluso en el periodo más largo, y un tercero al que renuncié, pues, porque tuve que salir del departamento, pero pues ya estoy aquí y vuelvo a estar conectado con la Federación Comunal del Departamento del Huila, representando a 2.500 organizaciones ante el Consejo Departamental de Salud Mental. Igual tuve la oportunidad de ser secretario general de la Confederación Nacional Comunal y secretario ejecutivo de gestión de riesgos de la Confederación Nacional Comunal,
Estoy certificado por el Ministerio del Interior como Coordinador Nacional para la Organización Comunal de Colombia y hago parte de la Comisión Pedagógica Nacional Comunal. Secretario de Junta de Acción Comunal, presidente de Junta de Acción Comunal, un comunal más de Colombia, de la familia de los comunales de Colombia. Pero será muy importante en la medida que vayamos avanzando, como ir aclarando eso, porque creo que seguramente hasta el momento no nos están entendiendo qué es eso de la organización comunal en Colombia. Muchas gracias, Jorge. Bueno, primero, hay una relación importantísima que se está generando entre el proyecto de la FRIDUM y las juntas de acción comunal. Debo reconocer que hace más de un año que llegué a Huila, realmente no conocía mucho sobre la acción comunal. Y cuando empecé a conocer obviamente a Octavio, que aunque mi familia lo conoce hace mucho rato, con él no había tenido una relación personal, nos entendimos en muchas cosas importantísimas, especialmente en que lo más importante que consideramos es el trabajo hacia el ser. Y en ese orden de ideas, en ese trabajo hacia el ser, nos lleva a que cuando vemos los objetivos de la FRIDUM en el desarrollo de las personas, tenemos una alineación muy importante con lo que es el objetivo también de las juntas de acción comunal, que ahorita lo miraremos en el detalle, pero digamos que entendiendo que el principal trabajo que nosotros debemos hacer es primero con nosotros mismos, en desarrollarnos, en crecer, en evolucionar, en aprender a ser cada vez mejores personas. ¿Eso para qué? Pues lo siguiente es para poder ayudar a los demás. Y a través de la acción comunal, ese servicio al otro se ve a un nivel muy importante, porque es la relación con el vecino, con el del barrio, y si uno lo mira mucho más a profundidad, es una relación real con el país profundo, con el que está abandonado, con el que no le para bolas, porque cuando uno viene de Bogotá y uno se enfrenta a la realidad de este país, las regiones, especialmente las veredas, están realmente muy abandonadas. Y en ese orden de ideas, pues creo que ahí hay una relación súper importante entre el proyecto de la FRIDUM, porque pues lo que buscamos es llevar educación de alta calidad a sectores donde realmente sea muy difícil llevarlos, y lo estamos tratando de hacer con mucha intención, pero además con mucho conocimiento y sobre todo con tecnología. Entonces, arranquemos. Entonces, profe, cuéntenos la historia de la creación de la acción comunal, que creo que debe ser una historia, o es una historia muy bonita. Bueno, anticipar que en nuestras memorias la palabra organización hace parte de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad, porque se habla cuando hablamos de emprendimientos, luego que de una vez nos conecta con la palabra organización. Entonces ustedes conocerán que hay organizaciones con un nombre propio, como las cooperativas, las precooperativas, fundaciones, las mismas ESAL, que la reúne a todas, y están dentro de ese ramo de las organizaciones, pues están los organismos de acción comunal. Pero hay que entender a los organismos de acción comunal como la organización popular, que tiene como finalidad darle vida a los procesos sociales que no tienen vida. Es decir, hay una diferencia entre una organización para crecer empresarialmente y una organización para crecer socialmente. La organización comunal
es una organización para crecer socialmente. Pero por supuesto que puede patrocinar a un grupo de mujeres, a un grupo de jóvenes, a un grupo de personas para que se constituyan como empresa, porque también tenemos pues, esa competencia para hacerlo. Entonces estamos hablando de una organización popular que nació. Acabamos de cumplir el segundo domingo del mes de noviembre, acabamos de cumplir 67 años de haber adquirido el estatus legal. Es decir, que nacimos por ley 19 en 1958, cuando nuestro presidente de la República era Alberto Lleras Camargo. Y en 1958, pues, con Alberto Lleras Camargo se estaba inaugurando un acuerdo de paz entre liberales y conservadores que no nos podíamos ver las caras. Si se encontraban dos liberales con un conservador, pues el conservador dejaba de existir. Y si era al contrario, pues el liberal dejaba de existir. Hasta que por fin se firmó ese acuerdo de paz y decidieron desde 1958 dividirse el poder. 2 años gobernaban los liberales y luego los otros 2 años liberaban los conservadores. Pero bueno, y ahí pero la historia es algo mucho más profundo que hay que analizar. Pero pues no nos vamos a meter a fondo porque no terminaríamos esta noche. De hecho, esta sesión tiene varios capítulos, pero los trataremos brevemente, pero seguramente tendremos la oportunidad de cada uno de esos capítulos luego profundizar en esos capítulos. Lo cierto es que, habiéndose firmado ese acuerdo de paz y haber arrancado Alberto Lleras Camargo con ese primer gobierno, pues él decidió que el país se empezara a construir apoyado en un modelo organizacional. Y entonces el modelo organizacional que se fundó y al que se le dio estatus legal por ley 19 fue a la Organización Comunal de Colombia, que por supuesto la primera organización que tuvimos fue en el municipio en el departamento de Cundinamarca, y ahí se fundó la primera Junta de Acción Comunal, que yo sé que de eso sí han escuchado ustedes hablar, de juntas de acción comunal, ya han escuchado hablar de juntas de vivienda comunitaria, que ahora ya no son comunitarias, sino juntas de vivienda comunal, y empezaron a fundarse con el propósito, como les decía hace un momento, con el propósito de darle vida a los procesos sociales que no tienen vida. Entonces, por ejemplo, un proceso social que no tenga vida, en ese entonces tenía que ver mucho con las vías. Entonces, si se creaba en una vereda una organización que se llamara Junta de Acción Comunal, pues con esa Junta de Acción Comunal que reúne a personas naturales que residen en una vereda, pues había la posibilidad de que se pudiera llevar la vida a esa vereda, o la escuela, o el puesto de salud, o el acueducto. En ese tiempo el tema del acueducto no era tan sonado como ahora, que todavía no hemos acabado de solucionar las necesidades en ese sector de agua potable y saneamiento básico, pero sí mucho lo de las escuelas y lo de las vías. Quiere decir que la Organización Comunal de Colombia nació con un propósito, pero con muchos objetivos. Repito el propósito: darle vida a los procesos sociales que no tenían vida, para dibujar sonrisas, para garantizar el bienestar de las familias que residían en un territorio, pero con muchos objetivos.
Es decir, que nosotros no tenemos un objetivo en común o un objetivo general, sino que tenemos objetivos en todos los sectores que hoy por hoy ustedes conocen que se mencionan en los planes de desarrollo, tanto municipales como departamentales, como nacional, y ahí es donde está pues sentada las acciones comunitarias que desarrollamos como organización para cambiar el estilo de vida de las familias que residen en todos los barrios y en todas las medidas, pero que se hace mucho más visible, por supuesto que en las veredas, porque finalmente en los barrios pues estamos más cerca a los hospitales, estamos más cerca a la misma alcaldía, tenemos mayores posibilidades de que nuestras vías estén pavimentadas, mientras que en las veredas se sufre un poco más por la misma topografía del territorio. Y pues iniciando la presentación, decía Neiva, una acción comunal, una acción comunal. Y está bien escrito, porque organización comunal en Colombia, y eso debe quedar muy claro en esta sesión, organización comunal en Colombia. ¿Cuántas creen que hay? Y bueno, entonces mire que ahí estamos como un poquito confundidos en el tema, porque realmente organización comunal en Colombia no hay sino una sola, pero estamos fragmentados o estructurados en 4 grados, y eso nos tiene que quedar muy claro. Entonces, el primer grado de esa única organización comunal en Colombia es el de la base, de las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunal. Pero como nosotros elegimos, y vamos a hablar un poco más adelante de eso, nosotros elegimos unos delegados dentro de todos los dignatarios que elegimos, pues con esos delegados constituimos el segundo grado, que son las asociaciones de las que no me nombradas, asociaciones de juntas de acción comunal, que ya no están integradas por personas naturales, sino por personas jurídicas. Y de ahí en adelante, pues los delegados de las asociaciones de juntas de acción comunal, pues se constituyen las federaciones de acción comunal a nivel departamental. Pues en el Huila tenemos ya 2, llevamos 3 meses que Neiva constituyó federación comunal a nivel municipal, y tenemos la departamental. Y con los delegados de las federaciones se constituye el 4º grado, que es la Confederación Nacional Comunal. ¿Cuál es la misional de cada una? Pues la misional de cada una es: las asociaciones de juntas de acción comunal nos sirven de puente de comunicación entre el gobierno municipal y el pueblo que vive en barrios y en veredas. Las federaciones nos sirven de puente de comunicación para patinar los proyectos de desarrollo social de las asociaciones con el departamento del Huila o gobernación del Huila con sus secretarías. Y las federaciones nos sirven de puente de comunicación entre las asociaciones y el gobierno departamental. Creo que estoy repitiendo. Y la Confederación Nacional Comunal nos sirve de puente de comunicación entre los departamentos con sus federaciones y el presidente de la República con cada uno de sus ministerios. Y esa es, en síntesis, la única organización comunal que tenemos en Colombia, pero que entre unas y otras somos la organización más grande con que cuenta este país. Y no somos un poquito más de 65.000 organismos de acción comunal en Colombia. Así que creo que así de manera resumida esa es la historia y el andamiaje de la organización comunal en Colombia. Muchas gracias. Bueno, ahí nos
saltamos ahí un poquito el orden, pero no importa. Hay un tema que sí me gustaría llamar mucho la atención, y es que antes digamos, de conocer a fondo las cosas de acción comunal, pues realmente a uno no le explican nunca, ni hablan nunca, y es que yo estoy en economía, sobre las cosas de acción comunal, y realmente su verdadero aporte. Y de las cosas más importantes que, por ejemplo, he visto de los grandes aportes que han hecho las juntas de acción comunales, ellos han aportado al 30% de las vías terciarias de este país. O sea, el gobierno nacional no ha sido capaz de hacerlas y le ha tocado a la gente desde la ejecución de las juntas de acción comunal hacerlo. Entonces, eso hace que este organismo empiece a tomar una preponderancia importantísima en el desarrollo de este país, pero que de cierta forma, y eso es algo que queremos, digamos, cambiar en este proceso, es que realmente la gente empiece a conocer la verdadera importancia de las juntas de acción comunal en diferentes niveles. Y el primero es claramente su preponderancia en cuanto al número, ya lo mencionó en donde así rápidamente esas 60.000 agrupaciones pueden estar teniendo cerca de 7 millones de personas afiliadas a nivel nacional. ¿Cuál es el tema más importante? Que ni ellas mismas, como organización, y el resto del país, tienen tan claro su capacidad de decisión. Y obviamente ya, ahorita sí me gustaría preguntarle a Octavio un par de cositas para que nos las explique un poco más, y es cómo las juntas de acción comunal, desde su capacidad legal, pueden tener todo ese poder, porque de estas son las cosas que cuando uno no conoce su capacidad de gestión, su capacidad de acción, pero realmente uno no la ejecuta. Cuando uno no conoce su poder, pues uno lo pierde. Y esa es una de las cosas que en general, y obviamente esto puede que suene un poco político, pero realmente no es que sea un tema político, sino es un tema social, claramente, en donde cuando el electorado no conoce su poder, se lo termina entregando a otros. Y muchas veces esos otras no están ni en la capacidad, ni con la intención, ni, digamos, ni con, que esto es difícil de decirlo a veces, pero digamos, con el principal objetivo de ayudar a los demás. Simplemente es un tema de beneficio personal. ¿Sí? ¿Cómo están? Buenas noches. De hecho, sí, yo hice parte de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, y ese trabajo fue bastante como difícil, por decirlo así. Ok. Yo pertenecí a la Junta de Acción Comunal de mi barrio, y digamos que eso es como lo que tú decías, es más de disposición, de servicio, que no todas las personas lo tienen. Entonces, como desconocemos también ese poder que todos tenemos, que de hecho, entre todos, el trabajo de todos, uniendo el trabajo de todos, pues podemos crear una comunidad sana, espacios recreativos, y de hecho muchos de esos espacios de donde tenemos la delincuencia común, donde vemos niños simplemente pues no se aprovechan esos espacios que quizás en ese momento la alcaldía nos puede brindar como canchas, y se ven niños que ya por edad están fumando con drogas. Nosotros creamos como una iniciativa, pero fue muy difícil porque digamos que no todas las personas por vivo no tienen como ese don
de servicio. Entonces, fue muy difícil y nosotros contamos con unos parlantes en el barrio y hacíamos llamar a la comunidad, pero es complejo porque la gente le aparece, la gente le aburre, la gente, sí. Y en su momento digamos que uno como que también se desanima, porque ay, qué rabia que se esté trabajando como en pro de que, pues, que todos estemos bien, y la gente no, la gente como que le gusta estar así, como que no le importa. Entonces es triste, ¿no? Es triste saber que podemos hacer algo pero no lo hacemos. Incluso sabiendo que lo podemos hacer, pero no, es muy complejo como cambiarle el chip a las personas, de que en acciones muy pequeñas podemos hacer la diferencia. Pequeñas como que reunámonos un domingo en la mañana o en la tarde y hagamos limpieza al parque. Algo sencillo, pero no es muy complejo y yo creo que de pronto estos espacios son muy chéveres por lo mismo, porque nos ayudan pues a entender el trasfondo de que no son un simple grupo de personas ahí hablando cháchara. Yo en un principio, yo tenía como 19 años, y decía, esa gente se ocupa que no tiene nada que hacer, porque es lo que la mayoría de las personas piensan. Pero es más allá de eso, es muy bonito y qué chévere conocer esos espacios, ¿no? ¿Cuál es su nombre? María Paula. Listo, María Paula, muchas gracias. Mira, creo que eso que tocaste de mencionar es de las cosas más complejas que no solo sufren la afección las juntas de acción comunal, es un problema en general, y no solo del país, sino de todo el mundo. Y es algo que, digamos, en nuestros proyectos de liderazgo hablamos mucho, y es el líder o el liderazgo, uno lo tiene que ejercer a pesar de lo demás. ¿Cierto? El verdadero líder no le importa que haya los demás. El verdadero líder se dedica a ejecutar y lo que hace es que la gente lo siga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice, ay, este personaje se toma, digamos, el tiempo, la decisión, su trabajo, y se dedica a los demás. Y creo que es un problema en donde es algo más complejo, en el sentido en que estamos llenos de un ego en donde solo yo soy el que importo y tengo que estar bien yo, y a mí el resto me importa. Bueno. Sí, ¿cierto? Y que en ese proceso pues, no entendemos que nosotros vivimos en un mundo y en una sociedad en donde tenemos una relación con los demás y vivir nuestra vida sin tener en cuenta al otro, o a veces solo teniendo en cuenta a un grupo reducido de la familia o amigos, pero el resto no importa, y además siempre pensando que el problema es de los demás, porque es que ahí es donde viene lo más grave. Es que el problema es de los otros. Es que los otros son los que hacen las cosas mal. Seguramente, pero cuando uno vive en ese mundo de victimismo, pues obviamente uno está pensando que el otro es el que actúa mal y uno es el bueno. Y pues uno no entiende por qué el otro no toma las decisiones. Pero peor es pensar que uno es el bueno y el otro es que los otros son los malos, porque entonces uno dice, los demás no hacen nada, yo tampoco. ¿Sí me entiendes? Entonces ese es un tema. ¿Te ibas a decir algo? ¿Cuál es su nombre? Hola, buenas noches. Diego. Diego. En mi caso yo les puedo ofrecer otro punto de vista, y es las juntas de acción comunal, pero de campo. Yo soy del municipio de Colombia Huila, uno de los municipios más grandes del departamento, pero uno de los más olvidados. Entonces, además de que soy del municipio, soy propiamente de una vereda que queda cerca del páramo de Rosera. Entonces, la participación, la acción de las juntas es crucial. O sea, ya es definitivo, el presidente de la Junta de Acción Comunal cumple una función determinante
Es claro que si, por ejemplo, hay una afectación en la vía, el mantenimiento es una mitad que es liderada por la Junta de Acción Comunal. Entonces, en lo personal, quiero aprovechar este espacio tan enriquecedor al respecto para consultar puntualmente cuáles son esas herramientas con las que puede disponer la Junta de Acción Comunal de una área como la que nací, la que me crié, la que vi, cómo el Estado nunca hacía presencia, como siempre era la misma comunidad la que tocaba reunirnos, coger pica y pala y nos vamos a arreglar la vida. Entonces, sí quisiera como que ustedes como expertos en la materia nos pudieran ofrecer esas herramientas que tenemos nosotros como partícipes de la Junta para delante de las autoridades locales o departamentales y lograr como ese acompañamiento que resulta necesario porque, como decía, ahorita cada vez la participación es menos, la gente no hace parte como antes, como yo tengo memoria. Entonces sí me gustaría como saber cuáles son las herramientas que tiene la Junta de Acción Comunal para apoyar de las autoridades locales y lograr ese apoyo. Bueno, muy bien. La principal herramienta que tiene las juntas de acción comunal son las juntas de acción comunal. Discúlpeme la redundancia, pero la principal herramienta que tiene las juntas de acción comunal son la organización. Porque conocemos muchas organizaciones que están ahí, pero no están activas. Caso Colombia, caso del municipio de Colombia, no están activas. La Asociación de Juntas de Acción Comunal no está activa, y si no está activa, la Asociación de Juntas de Acción Comunal quiere decir que las juntas de acción comunal, que son las que conforman las juntas, no están activas. Pero la primera herramienta es la organización. Si hay un grupo de 20, 30, 40, 60 personas que tienen su junta de acción comunal, pero solamente de personería jurídica, pues es una organización de papel, pero en la que no se adelanta nada. Entonces la primera herramienta es la organización. No se le puede llamar a una organización que está integrada por personas, porque si no estuviese integrada por personas no sería una organización, pero tiene que funcionar. Otra herramienta, la ley. Es que tenemos un déficit de conocimiento con respecto a la ley muy grande. Y es que no conocemos las atribuciones legales que la ley nos brinda como organización que fue diseñada para construir país, y no conocemos esas atribuciones legales. Entonces tenemos que profundizar más. De hecho, miren, estamos estrenando la ley desde el 2021, que es la 2166, ahorita aquí nos salió. Pero esa 2166 hace visible otros documentos de ley, como por ejemplo la ley 151 del 2012, que es la ley del nuevo régimen municipal, que le da poder a las comunidades mediante sus organismos de acción comunal, sus juntas de acción comunal, pero no lo conocemos. Y está desde el 2012. Y veníamos con la ley 743 del 2002, que nos decía que si queríamos aspirar a ser elegidos como directivos, tendríamos que presentarle a nuestras asambleas un proyecto plan de desarrollo comunal y comunitario. Y desde el 2002 no lo sabíamos. Entonces es importante que nos empecemos a familiarizar con esas herramientas legales que nos llevan a los documentos formales, que son herramientas que nos permiten fortalecernos en la gestión que nos corresponde adelantar para poder que una vereda resuelva una necesidad y que podamos dibujar sonrisas, en el entendido de que si podemos resolver el tema del acueducto,
una vereda o en un barrio un problema ambiental, el barrio crece, la vereda crece, y si crece la vereda, crece Colombia, en este caso el municipio de Colombia, y si Colombia crece, crece el departamento del Huila, si el departamento del Huila crece, porque resuelve cosas de desarrollo territorial, Colombia crece. Lo que quiere decir que estas organismos de acción comunal fuimos diseñados para construir país. ¿Y a dónde nos llevan esas herramientas, tanto organizacionales como legales? Que nos llevan a unas herramientas muy puntuales. Pues aquí debo adelantarme un poco, pero nos lleva a una herramienta muy puntual, y es que nosotros debemos reunirnos a construir en cada barrio, en cada vereda, a construir, a formular nuestro gran proyecto de plan estratégico de desarrollo comunal y comunitario, y que tiene su propia definición y viene de ley 1551 del 2012. Y en ese proyecto de plan estratégico de desarrollo comunal y comunitario identificamos las necesidades que tenemos por resolver para empezar a resolverlas. Es decir, que somos organizaciones que buscamos problemas sociales para empezar a darle solución a esos problemas sociales, pero hay que formular el proyecto. Y aquí hay algo muy importante que tengo que decirlo sí o sí, y es que con la nueva ley, o con la ley anterior a las elecciones de la dirigencia comunal, de los directivos de las juntas de acción comunal y todos los demás, se venían haciendo una vez se posesionaban los alcaldes, pero con la nueva ley eso cambió. Con la nueva ley elegimos a los directivos y dignatarios de la Junta de Acción Comunal un año antes a ser elegidos concejales y alcaldes. Estamos hablando de herramientas. ¿Y con qué propósito? Pues con el propósito de que la herramienta de la organización convoque a esos candidatos a ser alcaldes y a ser concejales y a ser gobernadores, y lo sienten y les presenten ese proyecto y les digan qué es lo que se necesita resolver en cada territorio, barrio o vereda. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que otra herramienta legal se haga real, viva. Y es que votemos de acuerdo a la ley 131 de 1994 de manera programática. ¿Ustedes han escuchado hablar del voto programático? Claro que sí. Y que no haya escuchado hablar del voto programático, tome apunte y léase la ley 131 de 1994, que le dice a los candidatos que deben hacer un ejercicio de trocha ciudadana, de escucha ciudadana, para formular sus programas de gobierno con los que se inscriben en la registraduría como candidatos, y la responsabilidad directa la tienen los organismos de acción comunal, que no son otra cosa que un conglomerado de pueblo en cada vereda, porque las juntas de acción comunal son una fracción del pueblo que se organizó mediante una junta de acción comunal para resolver sus necesidades, pero es un ejercicio que no hemos hecho y que tenemos la oportunidad, ahora que tenemos esta nueva ley, de por primera vez en la historia hacerlo, y lo vamos a hacer un piloto. Ahí la relación con la PRIDO es ahí donde está nuestra relación con la PRIDO, porque vamos a hacer un piloto desde el municipio de Aipe y desde Colombia, si usted lo orienta y usted lo motiva, lo podemos
conocer desde allá. Yo soy amigo allá del secretario de gobierno que trabajó con nosotros en la gobernación. Giovanni. Él trabajó con nosotros, hemos estado hablando, pero no hemos concretado nada. Pero la meta, y por ahí está el proyecto que hemos estado hablando, es que el departamento de Huila se convierta a nivel nacional en un piloto, en un departamento el cual todo lo que se haga en materia de inversión para resolver necesidades se haga desde los organismos de acción comunal. Es decir, que no, tenemos mucho trabajo, demasiado trabajo, y el tiempo encima, porque el tiempo cobra, ¿sí? Porque otra herramienta que tenemos es que tenemos unos directivos y unos dignatarios y que ya en abril del año entrante nos toca que volver a elegirlos o reelegirlos, pero que la misma ley nos está diciendo, el mismo ministerio nos está diciendo mediante resolución, tiene que capacitarse y tiene que formarse en 60 horas, y eso está bien, porque es que ese es el inconveniente. El desconocimiento nos lleva a lo que decía Paulo, a lo que dice el desconocimiento nos lleva a lo que decía Paula, al desánimo, a la desmotivación, porque no sabemos, cuando no sabemos para dónde coger, pues lo que se genera es que no queremos caminar, y mucho menos juntos, como decía por acá una hora así, hace un momento en la presentación, mucho menos juntos, porque no quieren, si nadie tiene cómo orientar al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Y entonces empezamos a debilitarnos como comunidad que no tiene un liderazgo definido. Entonces, en materia de herramientas están todas, pero la principal es esta organización, que es una organización de poder, pero sin poder, porque no hemos ejercido ese poder social que tenemos. Y entonces, pues, desafortunadamente, ni siquiera los gobiernos, yo me atrevo a decir que ni siquiera los gobiernos tienen la culpa de no haber avanzado más en cada municipio en materia de territorio, porque nosotros nunca nos hemos convocado a decirles como organización qué es lo que hay que hacer para que un municipio crezca. Buenas noches. Mi nombre es Andrés, nací en Bogotá, de familia santanderiana. Vengo de Bucaramanga, ahora estoy viviendo aquí en Neiva. Allá también hay una casa del libro bastante interesante. En cuanto al tema de la acción comunal, tengo dos opiniones. Hay un choque entre la Junta de Acción Comunal y las juntas administradoras locales. En Bucaramanga, por ejemplo, tiene más preponderancia en los ediles que los miembros de la Junta de Acción Comunal, pero la Junta de Acción Comunal alimenta a los ediles. Entonces, para mí, no deberían de existir las juntas administradoras locales. Primer punto. Segundo punto, las juntas de acción comunal necesitan alianzas estratégicas. Si tú dices, tenemos deficiencias en el conocimiento de la ley, toca hacer alianzas con la Facultad de Derecho. Y probablemente decirle a los muchachos, las horas que usted necesita el consultorio jurídico, hágalas en la vereda, hágalas en el barrio. Entonces tú tienes un apoyo legal en la Junta de Acción Comunal. Si tienes problemas en la difusión, puedes hacer alianzas estratégicas con portales como La Silla Vacía, se me ocurre. En fin, porque es que usted dice algo muy importante. Ustedes tienen la información. Entonces, la información es poder. Entonces, hay que hacer esas alianzas estratégicas. Yo tuve participación en una junta de acción comunal en Bogotá, cosa distinta a lo que tú comentas de las veredas, una cosa en la ciudad.
fuera de la ciudad, de la provincia. Y nosotros llegamos a la conclusión, hay que acercar la Junta a los colegios, que son los muchachos en formación, a los que hay que incentivar la vinculación a la Junta. Y si la Junta de Acción Comunal empieza a obtener resultados, eso la legitima. Otra cosa es el tema de la comunicación de esos resultados, porque si hay un problema en Colombia, es la falta de legitimación de nuestros gobernantes, y eso hace que nosotros perdamos credibilidad en las instituciones. Simplemente están ahí, no nos interesa, bueno, que permanezcan, pero si vemos que hay una organización que empieza a funcionar, empieza a adquirir legitimidad. Nosotros llegamos a pensar en cuando yo estudié Derecho en el Estado, que qué chévere que la Junta de Acción Comunal tuviera facultades de solución de conflictos, incluso jurisdiccionales, porque conocen de primera mano cómo resolver ciertos conflictos en su zona de influencia. En fin, hay una cantidad de cosas que se le pueden sumar a las juntas, pero requieren lo que usted comenta. Alianzas estratégicas, comunicación, para que poco a poco vayan aflorando sus facultades, su poder. Muchas gracias. ¿Aló? Andrés, creo que tú estás hablando de cosas bien importantes y creo que esto es un trabajo que hay que empezar corregir. Que estamos empezando a estructurar, pero claramente todas las ideas y estas que son muy importantes. Y yo creo que, primero, lo más importante es que podamos empezar a formar ese liderazgo de las juntas de acción comunal para que, primero, haya personas que tomen la decisión de hacer esa gestión, de empezar a desarrollar la junta de acción comunal, de empezar a atraer a las personas que quieren hacer ese proceso de transformación y que adicionalmente ese liderazgo se haga desde algo muy importante, y creo que aquí vamos a llegar a ese punto ahorita en algún momento, pero lo más clave es que digamos que tenemos que sobre todo empezar a enseñarles a todas las personas que están en la junta de acción comunal toda esta información. Todas las alianzas bienvenidas. Uno de los temas que más hemos conversado con Octavio es que, y sobre todo aquí con varios de los compañeros que nos acompañan, y es que el proceso de desarrollo de la junta de acción comunal tiene que llevar a muchas cosas. Primero, a encontrar esos líderes que de alguna u otra forma se tomen, digamos, el liderazgo en serio. Y cuando hablamos de liderazgo en serio, aquí, digamos, es donde nosotros, digo, como la Fredo, queremos trascender. Nosotros tenemos un plan de liderazgo basado principalmente en primero, me lidero a mí mismo, primero me entiendo a mí mismo, primero trato de entender quién soy yo, cuáles son esas creencias que me limitan para poder desarrollar esos hábitos que no me permiten ser, para que cuando yo cambie esas creencias y esos hábitos pueda salir a trabajar en ellos. Porque si yo soy una persona que está llena de egos, que no escucho, que no puedo trabajar con los demás, que le echo la culpa a todo el mundo de las otras cosas, que no tomo, digamos, la decisión de actuar, pues ahí no hay liderazgo. El liderazgo, sobre todo el liderazgo moderno, no es un liderazgo de yo mando y los demás hagan caso, que eso es, digamos, lo que la gente tenía en su imaginario en algún momento, y es el jefe que da órdenes. No, eso no es un líder. Un líder es el que empodera a las personas con las que trabaja.
pero un líder no puede empoderar a los demás si no se ha empoderado a sí mismo primero. Y empoderarse a sí mismo es aprender a controlar sus emociones, para que bajo ese control de esas emociones pueda comunicarse mejor con las personas, pueda aprender a escuchar, pueda aprender a trabajar en equipo y además sea el que primero tome la decisión de actuar. Y nuestro liderazgo, entre comillas, en la figura lo llamáramos liderazgo de acción, en donde lo que hay que empezar a hacer es actuar. O sea, cuando yo empiezo a tomar decisiones y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, entonces la gente dice, ok, aquí sí hay alguien que está liderando. Y no es, digamos que en la medida en que nos demos cuenta de que lo podemos hacer y que obviamente además podemos contar con todas esas herramientas que mencionaba Octavio, donde nos pueden dar todo el poder para poder hacer cosas realmente importantes en los pueblos de las veredas y en las ciudades y en todos lados, pues ahí es cuando realmente las cosas empiezan a cambiar. Y eso tiene que ser con todos los actores. Obviamente las universidades tienen que participar, los colegios tienen que participar, el gobierno tiene que participar, pero si en el barrio por lo menos no se juntan esos 20, pues difícil, pero pues digamos que ahí es donde viene el verdadero reto, ahí es donde viene el verdadero trabajo de empezar a hacer ese trabajo de empezar a formar esos líderes. Y digamos que esa es una de las cosas que nosotros en la Unión estamos súper comprometidos para hacerlo, porque entendemos que si queremos que el país cambie, el camino es cambiando punta acción comunal por punta acción comunal. Porque si nosotros les damos el poder que tienen y lo logramos canalizar para que obviamente los planes de acción se desarrollen en los municipios, para que esos proyectos además permitan desarrollar industria y negocio, porque no es solo para que obviamente la plataforma es importante, el acueducto es importante, la energía es importante, pero si nosotros además desarrollamos industria y negocio, especialmente en las veredas donde no hay más, pues eso también va a permitir que número uno las juntas de acción se vuelvan autosuficientes, puedan tener una estructura organizativa mucho más poderosa, y eso pues naturalmente también está dentro de sus atribuciones con las comisiones empresariales. Entonces, digamos que son una cantidad de cosas que se tienen que ir desarrollando, y creo que la experiencia poca, que es poca en este proceso que apenas estamos arrancando, cuando la gente escucha cosas diferentes y no lo mismo de siempre, y ejemplo, que esperan que llegue alguien y les prometa un montón de cosas que finalmente no las va a cumplir, finalmente no les cumplen, sino que finalmente les diga, oiga, venga, más bien pongámonos a trabajar, dígame cuáles son sus proyectos, que es lo que nosotros hemos tratado de como indicarles, pues digamos que uno sí empieza a ver como que una atracción diferente, que no se da de la noche a la mañana, obvio, porque eso requiere un trabajo cada una de las personas que están en ese proceso, pero cuando las personas ya empiezan a darse cuenta de que sí es, eso empieza a suceder. Pero sí me gustaría. Qué pena tomarme la palabra, pero es un minuto más. En Bucaramanga estaba la personería de Bucaramanga. Una personería tiene unas delegadas, entre ellas una de políticas públicas. Iban por un lado y las juntas por otro. Entonces, ahorita no sé si usted vio el plan estratégico institucional de la Procuraduría, porque la Procuraduría y la personería son un ministerio público. El procurador tiene como enfoque precisamente lo regional. O sea, es una oportunidad para las juntas, para este sector, trabajar de la mano con el Ministerio Público e impulsar muchas cosas, me parece. Y no sé hasta qué punto usted que sabe más que yo del tema. Algo que le llama la atención para vincularse a algo son los incentivos. ¿Qué incentivo puede tener una junta para atraer gente? No sé, es una idea que hay que analizar. Eso es como quería agregar. Muchas gracias. Yo voy a decirlo desde un punto de vista que es mi expertise. Y ahí creo que
que puede haber un incentivo muy grande. Las juntas de acción comunal, como un mecanismo comunitario, sí puede atraer recursos de gran cantidad de fuentes, especialmente recursos de organizaciones internacionales. Incluso en este momento el gobierno está destinando un gran presupuesto para las juntas de acción comunal, sean las que lo ejecuten, y adicionalmente también puede haber recursos privados si genera proyectos en conjunto con otras empresas. Y nosotros en eso ya estamos empezando a desarrollar proyectos que permitan que haya desarrollo económico, y nuestra idea es que se haga de la mano de las juntas de acción comunal para que, número uno, haya ese tracking o esa posibilidad de atraer a la comunidad a que participe, pues porque al final, pues digamos que un proyecto en donde uno vaya a desarrollar, por ejemplo, una finca o algún proyecto productivo, pues el impacto tiene que ser con las personas de la región, y la forma más fácil de, digamos, entre comillas, de estructurarlo es a través de las juntas de acción comunal. Pero como bien decía Octavio ahorita, pues para eso necesita que estén organizadas, estructuradas, todos. Pero creo que en este momento se están dando digamos, muchas más posibilidades de que haya esos atractivos, porque pues obviamente si hay recursos, la gente se va también a llamar la atención, porque pues, obviamente pues, digamos, no son actividades que eventualmente sean 100%, digamos, sin retorno, sino que haya, digamos, proyectos industriales en donde todos los que participen ganan. Digamos que son organismos populares, pero pueden ser organismos con ánimo de lucro, sin problema. O sea, igual son entidades privadas. Incluso el Estado también pues, tiene proyectos donde obviamente tiene empresas de economía mixta que tienen una rentabilidad, pero pues, tiene unas responsabilidades. Pero creo que por ese lado hay una gran posibilidad. Ahora, sí me gustaría que tal vez de pronto complementara un poquito dos cosas que tú hablaste, sobre todo lo de las juntas de acción, las ACAL, ¿cierto? Y de pronto algo que me quieras responder. Bueno, lo de ahí me quedó clara la participación anterior aquí en la Casa del Libro Total, que pues no podemos profundizar tanto en los males políticos que nos suceden y nos agobian. Pero las juntas administradoras locales están politizadas. Todos los colores políticos que pueda haber, y a eso se debe ese choque que hay entre querer como hacer sobresalir su liderazgo como ediles frente a una directiva de una junta comunal, y eso se da pues en Neiva, en Bogotá, en las ciudades capital, y donde hay ediles. Y ese ha sido nuestro mayor problema a nivel general, porque sin los ediles, que también hacen parte de la familia comunal, porque hacen parte, nosotros nos enredamos solitos. Y cuando tenemos que tomar decisiones de tipo político, se nos quedan en lo politiquero, no a la mala político, pero se nos queda en lo politiquero, y entonces no avanzamos. Y porque no hemos hecho todavía el ejercicio como la ley nos lo permite. Y decirlo de esa forma es político, porque es que no es mentira que las juntas de acción comunal son una estrategia del mismo gobierno para construir país con ellas, pero eso no ha pasado, y esa función no la tienen los ediles, porque los ediles lo que tienen que garantizar es que lo que está planteado en los planes de desarrollo se cumpla, y no es otra la función que se logre por comunas. Pero nosotros nos enredamos políticamente y tenemos que cambiar ese chip. Ese es el primer mal que tenemos que vencer para lograr que los proyectos que nos generan bienestar se empiecen
a vivir. Cada proyecto que se desarrolle representa vida y a ese nivel tenemos que llegar. Y ahora pues vamos a tener, discúlpame que me meta en esto, pero vamos a tener otra herramienta poderosa que seguramente nos va a permitir alejarnos de todos esos colores politiqueros, porque realmente los partidos no representan la solución la damos las personas, no los nombres de los partidos ni el color de los partidos, son las personas. Y si de color se trata, pues nosotros tenemos el verde, tenemos el amarillo, tenemos el blanco como bandera, como organización comunal. Y el Consejo Nacional Electoral nos va a dar personería jurídica como movimiento político, comunal y comunitario. Es decir, que 65.000 juntas de acción comunal van a tener la oportunidad ya de postular sus propios candidatos. No lo vamos a hacer ahora para Cámara ni Senado porque no podemos poner en riesgo que no alcancemos el umbral, pero sí lo vamos a poner a funcionar para los controles de concejales y alcaldes. Entonces vamos a tener la oportunidad de tomarnos los consejos municipales, de tomarnos las comunas con las juntas administradoras locales como corresponde al derecho. De manera que el mayor incentivo de una junta de acción comunal, aparte de lo que Carlos Hernando ha mencionado, que eso ya es interno, ya hace parte, pero el mayor incentivo pues es que podamos resolver situaciones problemáticas en materia de salud, en materia de educación, en materia de productos, en materia de alcantarillado, de ambiente, de seguridad, de vías. Ese es el mayor incentivo, pero para lograr eso tenemos que llegar allá a ocupar esas curules desde las que podamos defender o garantizar que los próximos planes de desarrollo municipal que se formulen no desconozcan los diagnósticos de los proyectos plan de desarrollo comunal y comunitario que cada junta de acción comunal promulgue. Y esa es otra herramienta, Diego se me fue. Esa es la más poderosa de las herramientas que tenemos ya y ya nos va a llegar. Y entonces esa es un reto que tenemos a la vista de empoderarnos como corresponde de nuestro propio destino. Y mire, hay algo más grande ahí y lo vamos a hacer en el año. Vamos a reunir todos los proyectos de 61 juntas de acción comunal, los vamos a reunir y los vamos a convertir en uno. Y vamos a convocar a la alma mater, y vamos a convocar a comerciantes, y vamos a convocar a profesionales, y vamos a convocar a juventudes, vamos a convocar a niñez, mujeres, cabezas de lugar, madres comunitarias, discapacitados. No se nos va a quedar una sola voz que no quede diciendo que necesita resolver. Y ese plan general que está liderado por la Asociación de Juntas será el candidato. Y lo registraremos ante la registraduría municipal como candidato. Y entonces la Registraduría Nacional tendrá que expedirnos un tarjetón para votar por el candidato de ese plan. Pero lo podemos hacer, la ley nos faculta. No sabíamos, pero la ley nos faculta. Y entonces, si ese proyecto que registremos como candidato saca más votos que la persona que gana el y ahí el alcalde, el nuevo alcalde, pues tendrá que olvidarse de su programa de gobierno con el que se inscribió como candidato y dedicarse a resolver proyectos del pueblo. Así es sencillo. Entonces,
está sí o sí que somos una organización de poder y que nos lo hemos ganado. Porque esto ha sido una lucha, no es que el gobierno de ayer, con Santos, o con Duque, o ahora con Petro, nos haya dado ese poder. Es que no lo ganamos en las mesas de concertación. Al punto que viene otra grandísima, otra herramienta grandísima, y es que vamos a tener la oportunidad también, y por eso tenemos que tomarnos los consejos de las elecciones del 2027, vamos a tener política pública comunal en cada municipio. Política pública porque somos la organización que enfrenta todos los problemas, pero no tenemos una política pública que nos dé la posibilidad de que quienes nos gobiernen y que son elegidos, por supuesto, por nosotros, tengan mayor facilidad de disponer del presupuesto para trabajar de la mano con los organismos de acción comunal. Y que tenemos ya, en el Huila ya tenemos la política pública comunal departamental votada por ordenanza, y estamos en este momento en proceso, también nos lo estamos ganando, de actualizar esa política pública, porque ya pues, la ley con la que se formuló en el 2019 ya no es la misma. AIPE tiene política pública comunal, lleva 3 periodos con que no ha pasado nada, el proyecto de acuerdo 015, y no ha pasado nada. Garzón lo tiene, Deima lo tiene. La más actualizada es la que debemos empezar en Huila. Pero ya el Ministerio está socializando, el Ministerio del Interior, que en Colombia andamos, desde la organización comunal, desde la confederación, ya está socializando los lineamientos para la formulación de la política pública para la organización comunal de Colombia, en todos los departamentos, en todos los municipios. Y eso no lo sabe. Eso no lo sabe la Organización Comunal de Colombia, en el entendido de que la Organización Comunal de Colombia es el pueblo. Y no lo sabe. Pues tendremos que enterarnos. Y este es un medio mediante el cual, este espacio es un medio mediante el cual ya estamos informando al pueblo de qué tiene a la mano para poder empezar de manera aceptada a defender los derechos. Yo ahí quisiera, y yo sé que obviamente el tema de la política es complejo y no es claro, pero yo lo que opino es que con esta situación uno lo que tiene que hacer es despolitizar el discurso. Porque es que el discurso, cuando está politizado a una división en general entre un color y otro, no voy a decir, va en contravía absoluta de lo que debería estar haciendo un pueblo que quiere estar unido. La división lo único que trae es conflicto, y digamos que visto desde un punto de vista diferente, y de pronto sí lo puedo decir mucho más claro, es cuando uno tiene una dualidad en la cabeza, uno está en conflicto. Si uno piensa de una forma y adicionalmente piensa otra que son absolutamente conflictivas, como está en estado de incoherencia, uno se compone, uno entonces piensa que, vamos a un ejemplo, que ponerse mal genio es bueno, pero entonces cuando me pongo mal genio me entro en conflicto. Estoy en estado de incoherencia, y uno no puede vivir en un estado de dualidad porque eso impide que uno pueda tomar unas decisiones de una manera ecuánime, porque dependiendo de la emoción que a uno lo domine, pues entonces toma una decisión y toma otra. Creo que, digamos que de ese tema, lo más importante es entender que trabajar por la comunidad no es un tema político, o sea, no es un tema de yo sobre un camino u otro, no, digamos, cuando uno va a resolver un problema, pues el problema es uno solo, el que sea, no importa, uno,
Es que yo lo resuelvo por este lado, sí, de este lado, por este lado, no, el problema es uno solo. Y en ese orden de ideas creo que apartarse de esa situación nos va a permitir hacer otras cosas. Ahora, a mí sí me gustaría que habláramos de otras cosas más bonitas, que también son importantísimas, y es lo que hace la diferencia en la acción comunal. Y aquí me va a tomar la palabra para explicar una cosa muy importante que vamos a hacer, porque aquí es donde está la clave realmente del proceso de transformación que queremos lograr con la Junta de Acción Comunal y con la FRIO y con todo el mundo. Y ahí podemos ver nuestro salud comunal. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo es el salud comunal? Es un saludo de corazón a corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros primero reconocemos en el otro a nuestro hermano. Nosotros no tenemos en el otro un enemigo. Nosotros tenemos en el otro a un hermano. Somos hermanos entre todos los seres humanos. Y esa división que nos han inventado desde otros lados, de que es un equipo y del otro, y que por eso nos tenemos que dar en la guerra, no, eso es absolutamente incongruente con el desarrollo del ser humano. Y digamos que eso es lo que, entre comillas, nos han enseñado, y es que debemos estar enfrentados y no reconocernos en el otro y darnos cuenta de que todos los seres humanos somos lo mismo. Eso que nos lleva a este estado de conflicto, nos lleva a estado de guerras, nos lleva a estado de peleas, peleamos con hermanos, peleamos con familia, peleamos entre los esposos, con los vecinos, con todo el mundo. Y esas son cosas que el ser humano, digamos, entre comillas, no debería estar sucediendo, pero más allá de eso es que cuando no nos entendemos a nosotros mismos, tampoco estamos en capacidad de entender al otro. Entonces, yo tengo un conflicto con alguien y le digo, es que usted me hizo tal cosa y yo me hizo tal otra, entonces yo soy la víctima y usted es el malo y yo soy el bueno. Si eso pasa en una junta de acción comunal, hasta ahí llegó la junta de acción comunal. Si hay diferencias y peleas entre las personas dentro de la junta de acción comunal, ahí llegó. Porque, digamos, eso va en contravía absoluta de un desarrollo comunitario. Yo tengo que aprender a relacionarme con los otros, entendiendo primero las necesidades del otro, poniéndome en los zapatos del otro, siendo empático con el otro, para poder yo decir, ok, si él tiene razón en sentirse así, en sentirse de cierta forma, porque eso es lo que me va a permitir poder tener una comunicación con él, para que realmente nos pongamos de acuerdo en lo que realmente importa a los dos y no buscar las diferencias entre uno y otro. Y este saludo lo que busca es que ese reconocimiento de hermandad sea lo que lidere realmente una junta de acción comunal. Porque es que si en una zona hay 20 familias y 10 están enfrentadas con las otras, eso va a terminar muy mal. Es más, ha terminado muy mal. Y la experiencia nos dice que ha terminado muy mal. Nosotros somos un país que tiene una violencia estructural desde hace mucho rato y que no se va a resolver hasta que no resolvamos esas diferencias que tenemos entre nosotros. Y en los mecanismos de acción comunal sí hay un mecanismo de solución de conflictos. Y ese es de lo más importante, porque si no hay conflicto, hay cómo proyectarse, hay cómo desarrollar proyectos. Si hay conflicto, todo se va a torpedear. ¿Complementen? Por supuesto que sí. Una sola persona en una asamblea que no esté en condiciones de darse un abrazo con otra, ya representa una debilidad para la organización. Y ni se diga si entre los 4 directivos hay uno solo que no está en condiciones de darse un abrazo con otro. Eso representa una debilidad para la organización. En las zonas rurales, que las juntas de acción comunal están conformadas con 4 o 5 familias, es trágico. Eso significa el estancamiento inmediato
de la organización porque no se van a poder comunicar, si no se van a respetar, no se van a poder comunicar, siendo la comunicación el principio más importante de toda organización y que es la base para tomar decisiones asertivas de desarrollo. Entonces, realmente darse ese abrazo comunal de corazón a corazón es una prueba de convivencia. Nos pone a prueba de cómo está nuestro nivel de convivencia. Y es un ejercicio que pues promueve la salud mental. Y ahí está todo. Porque si no hay salud mental, no hay comunicación, no hay respeto, pues no hay proyectos. No nos podremos sentar a la mesa a dialogar y a tomar decisiones. Y esto no opera solamente para las juntas de dirección comunal, opera para todas las organizaciones, opera para todas las familias, porque una familia también es una organización. Y si en una familia hay un hermano que no se quiere con otro, o un hijo que tiene diferencias marcadas con sus mismos padres, pues es muy contraproducente para la vida. Y no podremos ser pues felices. Entonces, abrazo comunal, es el abrazo del corazón, porque es que cuando nos vamos a abrazar, la tendencia, hagan la prueba, háganlo en algún momento, en alguna parte. La tendencia cuando nos vamos a abrazar no es a que juntemos los corazones, por el contrario, es a separar los corazones. Y eso que demuestra además, es más, en comunidades lindísimas, háganlo ustedes en sus reuniones de sus empresas, la gente se ríe cuando los invitan a darse un abrazo, cuando deciden dárselo, porque hay mezquindad para darse un abrazo. Pero cuando deciden dárselo empiezan a reírse porque no saben, no tienen plena seguridad de dónde está el corazón. Y hasta que se lo encuentran, y hasta que juntan los corazones, pero se ríen. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese músculo que es un músculo que también habla, que también piensa, pues no le damos mucho uso. Y si descubrimos que no le damos mucho uso al corazón, eso quiere decir que no le estamos poniendo corazón a lo que hacemos cuando es el símbolo del amor. Y entonces quiere decir también que no le estamos colocando amor a lo que hacemos. Y entonces hay que tener cuidado con eso. Y en los organismos de acción comunal pues es extremadamente fundamental, porque si convivir no funciona, la organización tampoco. Yo ahí voy a agregarle un par de anotaciones a este tema. La primera, cuando uno se da un abrazo, uno genera una hormona que se llama la oxitocina. Y esa hormona genera bienestar. Y eso no es casual. O sea, eso no es claro, es casualidad que nos abracemos y que generemos oxitocina. No, estamos diseñados. Una de las cosas que he aprendido en este proceso de estudiarme a mí mismo es que nosotros estamos diseñados para sentir amor y estamos diseñados para experimentarlo. E incluso voy mucho más allá. Uno de los estados de coherencia más poderosos desde el punto de vista energético es el sentimiento del amor. Y cuando hablamos del amor, yo no estoy hablando del amor de pareja o ese amor de apego hacia otra persona enfermizo, sino es un sentimiento de amor profundo, de un amor total del uno hacia el otro. Y hasta el mismo Jesús decía, amaos los unos a los otros, desde el primer mensaje. Es porque
porque es el mejor estado de coherencia en donde uno puede estar. Y cuando hablo de coherencia, incluso eso aplica a la energía. Las ondas de frecuencia que genera el corazón, especialmente en frecuencias armónicas, se intensifica y se potencia cuando se siente amor. Es más, la forma más fácil de atraer las cosas es sintiendo amor. Y eso no es fantasía, eso no es ilusión, eso no son teorías por allá sacadas de cualquier lado, no es ciencia pura. Lo que pasa es que en este momento, a nosotros lo que nos han enseñado es que esas emociones, pues, primero están mal entendidas, y segundo, que la ciencia no las ha sabido expresar o no las ha sabido reconocer. Pero claramente cada vez es más, hay más evidencias de que esas emociones traen bienestar absoluto, y por el contrario, el no sentirlas nos entra en estados que eventualmente hasta nos enferman, mientras que los abrazos incluso nos ayudan a mejorar nuestros estados de salud. Entonces, no es simplemente por un capricho, sino que además es una estructura energética y además poderosísima. No hay ninguna fuerza más poderosa que el amor, y cuando alguien experimenta el amor por otro y es capaz incluso de dar su vida por otro, en ese momento pasan cosas energéticamente muy poderosas que incluso han sido estudiadas, que logran cosas increíbles en ese estado de amor. Y infortunadamente el mundo vive en un materialismo que le da miedo reconocer el amor, porque piensa que es débil, y eso es absolutamente erróneo, porque finalmente estamos diseñados para eso, y si lo reconocemos y lo empoderamos, pues vamos a poder trabajar de una mejor forma. Incluso, les digo, yo estoy desarrollando inteligencia artificial, y la inteligencia artificial le he enseñado, y ella me lo ha reforzado matemáticamente, que uno de los estados de coherencia más altos es ese estado de amor, y el amor en programación es coherencia. Entonces, digamos que este proceso pues, es súper fundamental para poder lograr que un proceso comunal se desarrolle a otro nivel. Digamos aquí con la otra parte importante es el grito de fuerza y valor. El grito de fuerza y valor, ese si quieres de los el abrazo comunal, que es un abrazo de corazón al corazón, y el grito de fuerza y valor fueron una ponencia que presentamos en el 29 Congreso Nacional Comunal, y que fue aprobado por una plenaria de más de 2.000 dirigentes comunales en Villavicencio. Y entonces, pues, el grito de fuerza y valor es quien está liderando la asamblea, que por lo regular pues, es el presidente, la junta o el secretario. Dice en algún momento, como una mucha fuerza, ¿no? No vamos aquí con toda la fuerza porque estamos muchos, pero parece que fueron muchos. Y entonces la asamblea responde siempre adelante, levantando el puño derecho arriba, siempre adelante. Y cuando eso pasa, se escucha en el universo. Si hay mandatarios y representantes del gobierno, sienten el poder. ¿Y por qué responden siempre adelante? Porque esta es
no hay una sola organización que se haya creado para perder. Todas las organizaciones se constituyeron para ganar, pero la que más está llamada a ganar, pues es la nuestra, es la organización comunal, porque ganamos, ¿qué? Ganamos bienestar, ¿eh? No solamente dinero, plata, como las cooperativas y las precooperativas y las fundaciones y los emprendimientos y las comisiones empresariales, sino que ganamos bienestar, ganamos salud mental, vivir con mayores oportunidades de vida en un municipio. Eso es bienestar social. ¿Y qué es lo que perseguimos finalmente? Pues eso, bienestar, y de que nos quedamos todos los días, de que no hay respuestas positivas del gobierno. Entonces empiezan a pensar en revocatorias y todo lo demás. Bueno, en fin, pero es el bienestar. Entonces no hay una sola organización que no se haya creado para ganar, y esta es la primera, la Organización Comunal de Colombia. ¿Por qué el grito de fuerza? Pues porque los organismos de acción comunal son organizaciones de naturaleza solidaria, y el eslogan de las organizaciones de naturaleza solidaria es que debamos estar uno para todos y todos para uno. Y el otro, pues es que la unión hace la fuerza. Y eso no es ajeno a la organización comunal, no es ajeno. Y el otro, ya te doy la palabra, el otro, ¿por qué de valor? De fuerza queda claro, pero ¿por qué de valor? Pues porque las organizaciones están integradas por personas, y esas personas son hombres y mujeres de valor, y nunca habrá con qué pagar, por ejemplo, que ustedes los estén hoy aquí. ¿Por qué? Porque ustedes van a salir de esta sesión con un imaginario con respecto a lo importante que es hacer parte de una organización que cuando entraron seguramente lo tenían, pero no tan claro. Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes vayan a una reunión de la Junta, así no digan una sola palabra, pero están ahí, y eso no hay con qué pagarlo. Y por esa razón el grito de fuerza y valor tiene que quedar muy claro en las mentes de cada uno de los que hacemos parte de una organización, para que retumben en beneficio con el esfuerzo de la unión de todas las manos que suman de los miembros de una organización a los que llamamos legalmente afiliados, pero que entre nosotros en el barrio y en la vereda nos llamamos socios. Bueno, yo creo que la conversación Bueno, primero que todo, buenas noches. Respecto al grito de fuerza, yo creo en mis pensamientos, no es el que grita más, porque puedo decir que es un populismo. La idea es trabajar mano por mano, de las comuniones, no todo en el casco urbano. Vamos a mirar en el casco rural. Por ejemplo, no voy a decir mandatarios, sino que el problema es que no somos solidarios con las personas que viven en el campo. Porque si, pues no sé si todos ponen el su granito de arena, siempre son lo mismo, que ay no, me llegó ay no, mira, pero la idea es trabajar, como dice ahí, acción de juntar comunal, no en el casco urbano, también en el casco rural. La idea es trabajar más una fuerza y un buen ambiente, y para eso entran las juntas no tengo mucho conocimiento, ya que pues en este ámbito soy nuevo,
pero sería bonito trabajar mano con el, vamos a decir, antes de reelegir o elegir a un mandatario, tenemos que comprometerlo, porque no podemos colocar el primer pelagato que viene encima, sino nos regresamos los años atrás. La idea es comprometerla. El alcalde, antes del alcalde tenemos a los concejales, antes de los concejales tenemos a los presidentes de contratación comunales, y esos presidentes, que nosotros elegimos no sirven, o sea, estamos cero. La idea es bonita trabajar mano. Presidentes son comunales, concejales y con alcaldes. Y pues si tenemos la oportunidad de trabajar con gobernadores, diputados, hacer un presidente pues sería bonito. Y pues la idea es trabajar, no es discriminar a la gente por el pensamiento. Porque unos tienen más otros que conocimientos, claro. Pero hay otros, sería bonito trabajar. Dice, hey hermano, como dice aquí el notario, mi amigo Carlitos, la idea es abrazarnos de corazón, no por hipócrita. Porque si no, entonces pues, regresamos a una época anterior. Puedo decir que en el municipio de Valme, el problema es que se trabajan, sí, pero no siempre con la comunidad. Podemos mirar, algunos presidentes van de la mano con la comunidad, claro, pero hay otros que no, hay otros que van mano con lo político. Pero el número uno de nosotros de elegir o reelegirlo a ellos, comprometerlos. Si eso no se compromete con nosotros, pues hay que pedir revocatoria, pues hay que pedir la revocatoria. Quiero hablar de que no soy revolucionario, pero sí no quiero aportar aquí el día de mañana un granito de arena para que pues no podemos cambiar Colombia de la noche a la mañana, porque eso es imposible, pero tampoco es difícil. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, Carlos, muchas gracias. Bueno, yo creo que, y ya para concluir este conversatorio, voy a rescatar 3 cosas muy importantes. La primera, creo que hay un interés en general de las personas porque la situación cambia. Y esto no es político, porque es un tema que nos compete a todos y es un tema de comunidad, es un tema de país, es un tema de cómo vamos a poder transformar nuestro país de manera positiva. Segundo, considero que el entender el poder de las juntas de acción comunal, como nos lo ha explicado Octavio, y con las conversaciones que hemos tenido con las personas, es fundamental para que el proceso sea algo que realmente traiga un cambio a la forma en que hacemos las cosas. Y sobre todo en la forma en que hacemos las cosas para desarrollar al país, porque creo que es un tema de cómo utilizamos todas las herramientas que tenemos para poder hacer cambios que realmente tengan un impacto positivo en la sociedad, generando empleo o generando proyectos o haciendo negocios, porque esto no es de los ismos de las tendencias ideológicas, no, esto es de lógica económica. Si hay un proyecto que genera recursos, pues lo importante es que los que participamos en el proyecto ganemos, y entre más ganemos, si hay un ganar-ganar, todo va a ser positivo. Y tercero, y lo más importante, es que en las juntas de acción comunal existen los mecanismos, sobre todo para traerle paz a este país. Porque si en una junta de acción comunal, que es el barrio, aprendemos a relacionarnos, a trabajar en comunidad, a perdonarnos nuestras heridas, a podernos abrazar desde un amor fraternal, no un amor malentendido, porque eso termina, cada vez que uno dice, es que hay que amarnos, entonces la gente lo malentiende, no,
hay que entender cuando uno habla del amor fraternal o del amor universal, a qué se refiere uno exactamente. Y es el amor por hacer las cosas bien, el amor por querer el bienestar de todos, el amor por el trabajo que hacemos, y es el compromiso que yo hago con alguien cuando le digo que lo voy a hacer. Y lo hago es porque quiero, lo escojo, no es que me tocó, no, lo escojo. Y cuando yo escojo, estoy tomando una decisión propia. Y si yo lo escojo, pues cúmplalo, porque lo escogió, ¿cierto? Pero pues obviamente cuando yo lo escojo, porque sé que me conviene, pues yo lo hago. Y creo que si nosotros entendemos que el participar en la segunda sección comunal también va a traer lo más importante, que es esa creación de ese espacio de trabajo en donde podemos todos relacionarnos sin violencia, sin odio, sin agravarnos. Creo que ahí sí vamos a poder hacer cosas que realmente transforman, porque pues, infortunadamente este país y el mundo de cierta forma lleva un círculo de violencia muy grande que hay que terminar. Y realmente no es que las personas quieran la violencia, realmente los que generan violencia son más bien pocos. Y el resto lo único que pasa es que o están indiferentes, porque además piensan que no pueden hacer nada, sino porque además también están en un estado de miedo en donde piensan que el tomar decisiones pues les puede acarrear cosas, pues porque ha pasado. Pero si somos todos, el tema se vuelve más difícil. O sea, que nos puedan intimidar se vuelve más difícil. Y creo que ahí es donde está la clave de todo para poder hacer un proceso real de transformación, no solo interno, sino externo, y de todas las cosas que vemos. Entonces, pues, ya para cerrar, ¿quiere comentar algo más? Rapidito. Que quede claro entonces que el ser no crece sin compromiso. El ser puede ser un bebé, pero el ser también es la organización en este caso. Y el niño crece si no se resuelven unas tareas, ni la organización crece si no se resuelven unas tareas. Si se resuelven las tareas, quiere decir que los compromisos se cumplen. Al cumplirse los compromisos hay bienestar. Y si hay bienestar significa que tendremos mejores oportunidades, mayores, no mejores, sino mayores oportunidades de ser felices. Y de lo que no se puede dudar de ninguna manera es que nacimos para eso, que tenemos todas las herramientas humanas para ser felices. Listo, profe. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta charla, y muchas gracias a todos los asistentes, a nuestros amigos de Villayala, a nuestros amigos de la Casa del Libro Total y a nuestros asistentes. Buenas noches.